Bueno, con mucho gusto, un tema interesante, enfermedad reumatosa crónica. Adelante, pueden comenzar ya el grupo de Angélica, Gihan, Diana y Catherine. Buenas tardes, doctor, compañeros. Hoy le vamos a exponer sobre la enfermedad granulomatosa crónica. Bien, ¿qué es la enfermedad granulomatosa crónica? Esta es una inmunodeficiencia primaria hereditaria causada por un deterioro funcional del complejo NADPH oxidasa que se encuentra en los granulocitos y monocitos, sobre todo en los neutrófilos, y se va a caracterizar por infecciones recurrentes y graves, inflamación desregulada y autoinmunidad. El complejo NADPH o oxidasa está compuesto por proteínas tanto de membrana como citosólicas, que van a funcionar en conjunto tras la activación de los fagocitos para producir especies reactivas de oxígeno, las cuales son esenciales para la destrucción normal de bacterias y hongos. La glicoproteína 91-fatoxidasa y la P22-fatoxidasa son las proteínas de membrana que conforman lo que es el citocromo B558. Las citosólicas son la P67, P40 y P47 fosfatoxidasa. Cuando ocurre la activación del fagocito, estas van a unirse a lo que es el citocromo B558, ocurriendo un cambio conformacional en lo que es la glicoproteína 91 fosfatoxidasa. Esto va a permitir que el NADPH citosólico done un electrón a lo que es el oxígeno molecular que se encuentra en el fagolisosoma, permitiendo así que se formen superóxidos, los cuales van a ser esenciales para la formación de especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, iones hidroxilos, entre otros, los cuales son muy importantes en lo que es la fagocitosis. Entonces, una mutación o las mutaciones en cualquiera de estas subunidades estructurales de lo que es el complejo NADPH oxidasa va a dar como resultado una producción deficiente de lo que son las especies reactivas de oxígeno y por ende dándose lo que es la enfermedad granulomatosa crónica. En cuanto a la epidemiología, esta enfermedad o inmunodeficiencia va a tener una incidencia de 1 por cada 200.000 a 250.000 recién nacidos vivos. Se encuentra, la mayoría de los casos, o sea, el 40%, se ha encontrado en América Latina, en donde el 14% corresponde, en donde esta enfermedad corresponde el 14% de las inmunodeficiencias primarias en México, el 6% en el este de Europa, el 8% en China y el 28% en lo que es Medio Oriente. Es más frecuente en el género masculino que en el femenino. Tiene una relación de hombre a mujer de 9 a 1. En el 70% de los casos, la enfermedad va a estar ligada al cromosoma X, con lo que la descendencia afectada va a depender del sexo del progenitor que tenga la mutación. El 30% restante va a corresponder a lo que es la enfermedad autosómica recesiva, en donde ambos padres van a ser portadores de la mutación en uno de los alelos del cromosoma. Por lo tanto, hay 50% de probabilidad de que sus hijos sean portadores, mientras que hay 25% de riesgo de que salgan enfermos y 25% de que sean sanos, ni enfermos ni portadores. Ok. Para esta enfermedad la genética es muy importante, ya que mencioné que es una enfermedad genética. Se caracteriza por dos tipos de transmisión, que es por ligada al cromosoma X y autosómica recesiva. Tiene 4 formas genéticas principales. La principal forma genética es la que es ligada al cromosoma X, en donde hay una mutación en el gen, no sé cómo se llama, CIDB, que codifica la glicoproteína 91-fosfatoxidasa, que es más importante, en donde esta va a representar el 70% de los casos que se han registrado de la enfermedad granulomatosa crónica. El resto son autosómicos recesivos, caracterizados por mutaciones en P22-fatoxidasa, P47-fatoxidasa, P67-fatoxidasa, en donde va a estar afectado lo que es la subunidad alfa del citocromo beta, el factor citosólico 1 del neutrófilos
el factor citosólico 2 de neutrófilos. En estas, la que afecta a P22-fatoxidasa y P67-fatoxidasa representan el 5% de los casos, por lo que no son tan frecuentes. Sin embargo, la que afecta a P47-fatoxidasa representa el 25% de los casos. Existe otra mutación que es en P40-fatoxidasa, pero de esta, según el artículo y según el libro, en ese entonces solo se había presentado un caso, por lo que esta es la menos frecuente, la mutación menos frecuente de, de los, de los, de las estructuras de lo que es el complejo NADPH fosfatoxidasa. Buenas tardes, doctor y compañeros. En cuanto a la inmunopatología de la enfermedad granulomatosa crónica, esta se debe a una falla específica de los fagocitos para producir el peróxido de hidrógeno y superóxido. Entonces, uno de los mecanismos más importantes para destruir a los microbios invasores en las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas es su fagocitosis por parte de los macrófagos y los neutrófilos. Y después estos son eliminados por los fagosomas. La absorción de los microorganismos por los fagocitos es reforzada por la opsonización de la célula, y en el caso de que sea una respuesta inmune adaptativa, ocurre lo que es la opsonización y el anticuerpo. Como aquí vemos en la imagen, vemos el mecanismo de destrucción de los microbios invasores por parte de los neutrófilos. Se puede ver lo que es una activación de un neutrófilo, en donde los microbios son ingeridos, se produce lo que es el fagosoma, y el fagosoma se fusiona con un gránulo citoplasmático que contiene enzimas microbicidas que van a destruir y matar o degradar al microbio. También es importante saber que los neutrófilos tienen tres tipos de enzimas o de gránulos, tres tipos de gránulos, que son los azurófilos, que contienen enzimas, pero la más importante, que contienen diversas enzimas, pero la más importante es la proteína bacteriana, ya que esta aumenta la permeabilidad y se une a los lipopolisacáridos para destruir los gram negativos. El gránulo secundario, los específicos, estos destacan lo que es la lactoferritina, la ferritina y la proteína de membrana, que van a formar lo que es el NADPH oxidasa. Y por último, los gránulos terciarios, que son las gelatinasas. Estos se caracterizan porque inhiben el crecimiento de bacterias a través del hierro. Puedes pasar. Puedes pasar, Diana. Eso. Okay. Ok, como decía, las acciones microbicidas de los fagocitos, estos pueden ocurrir a través de varios mecanismos, pero uno de los más importantes es la producción de los radicales de peróxido de hidrógeno y de superóxido. La NADPH oxidasa es una enzima compleja que cataliza lo que es la reacción inicial, produciendo los radicales de superóxido y sucesivamente los de peróxido de hidrógeno. Como vemos aquí en la imagen, está a la izquierda, a la derecha, abajo, la del citocromo B. La NADPH oxidasa, en cuanto al mecanismo de la NADPH oxidasa, esta se ensambla en la membrana del fagosoma a partir de componentes que residen en la membrana granular y en el citosol.
Entonces, como dijo mi compañera, el complejo de membrana del citocromo de B558 contiene lo que es el sitio catalítico de la NADPH oxidasa y comprende lo que es el GP91, que es una cadena pesada, el P21, que es una cadena ligera,